Pues miren, el presidente de la República ha solicitado, se está convocando al Congreso de la República, Cámara de Diputados, Senado, para conocer de la aprobación de un nuevo periodo de emergencia, esta vez por 45 días. Nosotros, como programa, habíamos estado evaluando lo que está ocurriendo, como muchos otros medios y periodistas, y decíamos que generaba alguna preocupación el hecho de que se pudiera percibir que desde el gobierno se aplicaba una actitud indiferente frente a la gravedad de lo que estaba ocurriendo, porque daba la impresión de que no se quería arriesgar capital político del equipo que se va o del propio presidente de la República. Obviamente eso era un asunto de suposición, porque la actitud que ha mantenido el gobierno hasta ahora, fuera de politiquería, ha sido una actitud muy seria frente al manejo del COVID, y estuvieron tomando medidas, pues estuvo tomando medidas desde que se pudo. Se flexibilizaron cuando terminó el periodo de emergencia, que ocurrió el día 30 del mes de junio, el mes pasado. Pero lo que ha ocurrido ahora creo que retrata de manera clara que ha habido una comunicación muy oportuna entre las autoridades que entrarán el próximo 16 de agosto y las autoridades que cesan. En la comunicación que envía el Poder Ejecutivo, que envía el presidente de la República al Congreso, hace saber que esta decisión, esta solicitud de 45 días, que es lo que se está pidiendo de declaratoria de emergencia, se ha hecho en consenso con las nuevas autoridades que habrán de asumir el control del país el próximo día 16 de agosto. De modo que, además, el presidente hace la motivación en la comunicación: 19 muertos en 24 horas. Se hace una evaluación de la cantidad de casos que se han registrado desde final del mes de julio a la fecha actual, de 30.000 casos aproximadamente a 40 y tantos. Evidentemente que se ha reflejado un pico muy llamativo y muy preocupante, y cuando uno busca o ve el nivel de ocupación de habitaciones regulares y el nivel de ocupación de las unidades de cuidados intensivos, es claro que es como para preocuparse, y el gobierno y las autoridades electas han actuado en consecuencia. No creo que haya dificultades mayores. La convocatoria de la Cámara de Diputados es para el sábado a las 10, para el sábado. Mañana viernes. Mañana viernes. El viernes. 10 de la mañana, y el Senado es el sábado. Cámara de Diputados el viernes 10 de la mañana, y el día sábado, pasado mañana, se está convocando al Senado de la República. Digo que no creo que haya dificultades mayores, porque entre los senadores y diputados del PRM y el Partido de la Liberación Dominicana hay mayoría hoy día. Bastaría con que esos dos partidos se pongan de acuerdo, y es una decisión que están tomando Luis Abinader como presidente electo y líder del Partido Revolucionario Moderno, y el presidente de la República en su condición de presidente y además de figura fundamental para el Partido de la Liberación Dominicana. No creo que el Partido Reformista tenga ninguna resistencia, ninguna oposición. Igual no creo que las demás fuerzas políticas representadas hoy en el Congreso, que termina ya el próximo 16, y tenga ningún tipo de observación o de reparo también, porque todo el que vive aquí sabe que hay una situación que amerita de acoger la demanda que está haciendo hoy día el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, que eso va a traer, como ya vivimos, medidas de restricción, casi seguro, ayer lo explicaba Gustavo Montalvo, una alocución que hizo, que eso va a traer el restablecimiento del toque de queda. Uno no sabe en el horario todavía que se va a disponer, pero para que la gente se vaya preparando. Junto con todo esto, el Ministerio de Salud Pública ha emitido unas normas que establece que los establecimientos de restaurantes y bares, establecimientos comerciales, solo podrán estar abiertos hasta las 8 de la noche, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Bueno, así es. Mire, ayer incluso Paliza lo decía, el presidente del PRM, quien ya ha sido anunciado como próximo ministro de administrativo de la presidencia, decía que el PRM va a apoyar la solicitud de
de un nuevo periodo de emergencia manifestada o realizada ayer por el presidente Danilo Medina. Dice que está apoyando como consecuencia de la realidad que vive el país de un COVID-19 que está desbordado. O sea que ahí no habrá problema. Incluso el propio presidente en su mensaje al Congreso señalaba que había sido consensuado con las autoridades electas. La realidad ahora es diferente. La realidad ahora es que República Dominicana podrá a partir de ahora tomar medidas ya sin el marco electoral condicionando las actuaciones tanto de gobierno como de oposición política, porque hasta dentro de 4 años aquí no hay elecciones. Hay un consenso general de que tenemos que unificarnos como país para superar esta situación, esta crisis, tanto desde el perfil sanitario como desde el perfil económico. Así que, qué bueno, yo creo que no habrá ninguna resistencia por estos 45 días de extensión, o ya no extensión, este es un periodo nuevo de emergencias. Es evidente que la forma en que se descontinuó el periodo de emergencia como consecuencia de las elecciones, las propias actividades proselitistas que se realizaron en las últimas semanas antes de los comicios del 5 de julio, como la propia indisciplina del ciudadano, la falta de conciencia de nosotros los dominicanos, que durante un tiempo prolongado pudimos mantener contenido este virus, ha provocado un desbordamiento de la situación, 19 muertos en 24 horas, pero también estamos ya sostenidamente en un promedio, sostenidamente casi todos los días tenemos más de 1.000 casos y ya el promedio de los últimos 7 días supera los 7.000 contagios. Una situación compleja también con el tema de las pruebas, los reactivos para las pruebas PCR escasean en el mundo y República Dominicana no es la excepción. Y todo esto complica el panorama. La ocupación hospitalaria continúa en porcentajes elevados en el Gran Santo Domingo y en Santiago sobre el 80%. Los centros de mayor nivel y de prestigio incluso por su infraestructura y su personal médico están ocupados al 100%. En algunos casos. El gobierno ha estado tratando de expandir la capacidad hospitalaria. De hecho, ya se anunció que entrarían 300 nuevas camas en el sector público. Sin embargo, la situación es altamente preocupante y por eso, bueno, parte de estas cosas se encuentran en la motivación del presidente. Como refería Dani, ya ayer Montalvo anunció que el toque de queda retornará y lo que queda es esperar. Entendemos que viernes Cámara de Diputados, sábado Senado de la República y el mismo sábado o el domingo el presidente emitirá el decreto en el cual ya se verá entonces cuáles son específicamente las medidas restrictivas. Imaginamos que algunas que fueron impuestas en marzo no se extenderán ahora porque tenemos una situación muy particular con el turismo. Recuérdese que ya hay vuelos desde y hacia República Dominicana, que si bien la ocupación turística continúa muy deprimida, es de alto interés del país que no se detenga el flujo de turístico, aunque sea limitado, que el país no se proyecte ante el mundo como un lugar cerrado para el turista porque hay COVID. O sea que hay que esperar cuál es el enfoque que le dará el presidente de la República a este estado de emergencia, pero imaginamos que tendrá matices diferentes al de marzo y que, por ejemplo, pudieran enfocarse, y es algo que sería, pienso, interesante o satisfactorio para el país, contemplarse que no se apliquen las restricciones de igual manera en todas las zonas. Por ejemplo, la zona Bávaro-Punta Cana no tiene un problema ahora mismo de COVID, como lo tiene el Gran Santo Domingo. Entonces, ¿por qué presentar ante el mundo que Bávaro-Punta Cana se encuentra en toque de queda, en restricciones, y que se ha vuelto a una fase cero del confinamiento, si no es necesario? Si se puede crear algún tipo de cerco epidemiológico que limite la llegada o salida de personas de esa zona, desde las zonas más afectadas, y se mantenga el flujo de negocio en algunos lugares.
O sea, ojalá que se contemplen este tipo de matices, porque la realidad al día de hoy es diferente en varios aspectos, no solamente de que ahora la situación sanitaria es mucho más grave que en marzo, sino que ya la capacidad pulmonar del Estado, digamos, de tener aire y del país de soportar confinamientos o limitaciones económicas ya está un poco más menguada. Entonces, hay que contemplar la posibilidad de que con limitaciones, que con restricciones importantes, se mantenga la circulación económica del cuerpo dominicano, del cuerpo económico del país, o sea, que se mantenga la circulación de negocios de alguna manera, y eso debe incluir la parte del turismo. Vamos a esperar que plantee el presidente en su decreto, que será al final lo definitivo, pero imaginamos que este tipo de factores, el presidente que ha estado manejando esto con mucha responsabilidad, él y su gobierno del primer momento, y que conocen y tienen sobre la mano todos estos factores, van a tomar en cuenta y van a ponderar a la hora de establecer las condiciones de este nuevo periodo de emergencia, que deberá comenzar sin dudas entre domingo y lunes de la próxima semana. Miren, yo creo que esta vez como nunca, don Freddy, eso se va a aprobar. El país está cogiendo su ritmo en esa materia. Ahí se están viendo ya los detalles de lo que fue el resultado electoral y la aceptación. Yo hice un borreo muy amplio y diverso por los noticiarios y por la televisión nacional ayer tarde noche para documentarme. Me llamó la atención que fueron entrevistados así al azar, como hace los reporteros, como vi en N Televisión. La gente de la calle está esta vez totalmente de acuerdo. No apareció nadie. O sea, el ciudadano común decía, no, hay que hacer algo. O sea, comenzando por ahí hay una actitud diferente porque la gente está viendo los números, la gente está viendo el colapso de los hospitales a la vuelta de la esquina. Entonces, odio el propio Paliza, ya en su calidad de senador, dijo, no, vamos a apoyar esto. Y llamó la atención el elemento que ustedes han señalado, de que la medida fue emitida con la anuencia de las autoridades electas. Entonces está todo pintado para esto. Que comenzaría en palabras más, palabras menos, el sábado en la tarde, en la noche. ¿Por qué? Porque la mayor propensión está los fines de semana, cuando la gente dice, se suelta como para recuperar los 3 meses que perdió. Hay mucha gente que dice, no, tenemos que recuperar eso, esa encerrona que tuvimos. De manera que creo que vi anoche al jefe de la policía en una entrevista también, y la policía se está preparando para el asunto y por ahí vamos en el camino. Así es. Yo pienso que no habrá mayores problemas en el Congreso como lo hubo la última vez que se planteó el mismo caso, dado que, como dice Luisín, hay una sola voz pidiendo, reclamando que las autoridades retomen el control de lo que es las medidas preventivas para frenar el avance rápido del coronavirus. Y las medidas preventivas son esas: el confinamiento total, el aislamiento, la separación, que no se está cumpliendo, eso de la separación social y personal. Se ven los grupos en los lugares de esparcimiento, sin mascarilla, sin nada, ningún tipo de protección. Y eso hay que controlarlo. El ministro de Salud Pública en el día de ayer, en su informe, anunció la medida de controlar los horarios de los bares, restaurantes y los colmadones de 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, y que pudieran seguir dando servicio después de las 8, pero no presencial, sino de forma de delivery. Pero eso no es suficiente. Se necesita el estado de emergencia con un toque de queda, que eso fue lo que en la ocasión anterior ayudó bastante al control. Esta vez pienso que se hará con mayor drasticidad en los puntos céntricos de la epidemia, como son el Gran Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal, y en San Francisco de Macorís, que parece que hay otro rebrote.
esa zona tiene que tener mayor drasticidad que la que tiene, por ejemplo, como decía Oscar, Higüey, que no ha presentado más que 2 casos en todo el periodo, la provincia completa, o sea que Higüey está exento, pero hay varias provincias del sur del país y del norte que son muy escasos los contagios y los casos que han aparecido son de gente que llega de otro pueblo, sobre todo del Gran Santo Domingo. Entonces hay que diferenciar eso. Lo de aquí tiene que ser drástico y orientar las autoridades, la policía sobre todo, a que lo sean y que no tengan miramiento con nadie y que se aplique al 100%, de forma que cuando venza el periodo ya se esté en el control de la enfermedad que avanza grandemente. Pienso que las nuevas disposiciones, si la Cámara de Diputados se reúne mañana viernes y el Senado el sábado, la medida la anunciarán el domingo para que tengan efectividad el lunes. Es lo que pienso que va a ocurrir. Bueno, pues miren, el caso de Punta Cana, esa zona, Bárbaro, hay una novedad. A propósito de lo que decía Oscar, yo soy partidario también de que si no hay necesidad de cerrar el país completo, bueno, pues que se adopten medidas especiales, pero resulta, yo comentaba que estuve el fin de semana en Punta Cana y que había visto cómo se estaba notando ya la presencia de algunos turistas que estaban llegando y de verdad que me animó y me alegró saber cómo el país estaba a punto de despegar de nuevo, sobre todo por un área tan fundamental para la economía nuestra, que es el turismo. Y eso fue lo que vi en principio, esa fue la impresión que me dio y me alegró, repito, pero resulta que he tenido la información en las últimas horas de que aparentemente algunas cadenas que operan allá estarían en disposición de cerrar también. Parece que ya lo están comunicando a las autoridades, creo que ya se ha producido eso. Ustedes saben que estamos ahora en una época de temporada baja, o sea, Sí. es el tiempo de la temporada baja del turismo. Para esta época hay una baja ocupación hotelera y a un hotel le cuesta mucho operar con temporada baja más la disminución producto de la pandemia. A un hotel le cuesta mucho mantener operando aires encendidos, personal trabajando, demandando alimento y bebida, y bueno, o sea, para ordenar cosas, el trabajo de la higiene necesario que debe establecerse, en adición al protocolo que se agrega ahora, que se ha establecido para los hoteles en todo el mundo. República Dominicana estableció, aprobó y acogió un protocolo especial por lo de la pandemia. Es decir, son altos costos que no resultan de beneficio para muchas de las cadenas que operan, algunos de los hoteles que operan en esa zona del país, que es la principal, donde está la oferta mayor de habitaciones para turistas. Parece que eso se está evaluando y si es así, evidentemente que todo apunta a que las medidas que habrá de adoptarse a partir de cuando se apruebe esto pudieran ser unas medidas mucho más complicadas, pudiera demandarse incluso de algún tipo de encuentro con representantes de los diferentes sectores para ver cómo manejar el tema. Creo que no será muy complicado a partir de la experiencia que tenemos. Cuando se disponga el toque de queda, la gente lo entenderá perfectamente. Incluso la gente puede que ahora respete con mucho mayor rigor, a pesar de que estamos en un periodo de transición y que la gente pudiera querer relajar las disposiciones que se adopten, pero creo que hay un mayor nivel de conciencia ciudadana para comprender lo que está ocurriendo. La cantidad de personas que se nos están muriendo debe llamarle la atención al país. Hoy, en unas declaraciones de la prensa del día, el doctor José Joaquín Puello, que ha estado participando u opinando muy activamente sobre lo que está ocurriendo, la opinión que emitió la semana pasada aquí en el programa de la cantidad de muertos que se proyecta, ha generado mucha preocupación y creo que ha logrado despertar a mucha gente que estaba restando la importancia al impacto del COVID-19. Hoy plantea José Joaquín en esta mañana que la parte humana, es hay mucha gente que no ha asumido la seriedad del COVID hasta que no le toca
a un familiar. Cuando usted ve que le tocó a un familiar que usted no pudo visitar en el hospital y que en cuestión de días agravó y murió, entonces la gente entiende o la gente comienza a asumir que estamos frente a una cuestión sumamente delicada y que amerita de que se tome lo más en serio posible. Creo que lo del Congreso no será dificultad y que la elaboración de las medidas, pienso que ya el gobierno está en eso. Ayer lo que planteaba Gustavo Montalvo dejaba claramente establecido que el gobierno ha ido evolucionando para tomar medidas especiales, que solo se está a la espera de que se produzca eso que ya se inició con la convocatoria, que es la aprobación de las cámaras para declarar los 45 días de estado de emergencia. No habrá dificultades ahora porque ya no estamos en política. La política pasó. El 5 de julio concluimos ya con eso.